que habléis de aquel grande amor que en el Calvario Dios nos mostró. Quiero que habléis del buen Salvador, habladme más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Habladme más de Cristo. Cuando me asalte la tentación y que sus redes tienda mi pie, quiero tener en Él protección. Háblame más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Háblame más de Cristo. Cuando en la lucha falte la fe y el alma sienta desfallecer, quiero saber qué ayuda tendré. Háblame más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Háblame más de Cristo. La honra y la gloria para nuestro Dios. Amén. Saludos a todos, bienvenidos todos, saludos hasta Veracruz, México. Hay familiares y amigos conectados desde allá. Virginia, saludos hasta Virginia, saludos hasta El Salvador también, a Tamaulipas. Y yo quiero pedirle a Dios que bendiga a todas aquellas personas que están pensando en bautizarse. Amén. Que Dios les conceda y que lo puedan hacer lo más pronto posible, ¿verdad? Porque hay personas, fíjense, que están pensando en bautizarse. Así como hay personas que no quieren pensar en Dios, hay personas que sí tienen interés en recibir el perdón de sus pecados. ¿Quién hizo la tarea? ¿Se acuerdan que dejé un par de tareas? ¿O no? Ojalá que así fuéramos para enojarnos, ¿verdad? Porque ¿qué creen? ¿Qué creen? Continuamos con el tema del enojo, parte 2. Y si no terminamos, nada más me hacen seña, ¿verdad?, de que termine y nos iremos con una tercera parte. Porque es un tema extenso. Fíjense de que a manera de ilustración, ¿quién se acuerda de aquel? Era un burrito que estaba enojado, estaba molesto. Se sentía desgraciado por su mala suerte. ¿Por qué? Porque le tocaba madrugar así como a muchos. Le tocaba mañanear, ir a cargar leña, a cargar diferentes bultos. Y pues no estaba contento con su suerte. Estaba molesto y disgustado. Y luego cuando en la mañana todavía oscuro lo levantaban para ir a trabajar todos los días, y cuando pasaba y pasaba cerca de donde estaba un chancho, un marrano ahí acostado, gordo, acostadote ahí descansando, y luego cuando él regresaba en la tarde cansado de trabajar, el marrano estaba allá en el charco, revolcándose en la sombra, bien descansando, bien rico, y como que lo hacía a propósito para sentirlo mal, para que se enojara más el burrito. Y entonces él se quejaba, ¿verdad? Y decía, qué mala suerte la mía, ¿por qué me tocó ser burro? ¿Verdad? Qué vida tan trabajosa tengo. Y entonces en una ocasión, fíjense que el marrano le dijo, no, y no has oído, dijo, que me piensan hacer tamales en diciembre, pero no sabía que a él lo iban a usar, ¿verdad?, para hacer los tamales. Y entonces, en una madrugada, el burro ya estaba acostumbrado a levantarse temprano, pero oyó ruidos y oyó que algo relumbró y puso atención, levantó sus orejas y puso atención y vio a dos hombres que se acercaban lentamente con una soga en la mano y con un cuchillo.
Y se quedó, ¿verdad? Así muy atento y vio que se dirigieron donde estaba el marrano. Sí. Y ahí lo agarraron, lo amarraron y lo mataron. Y entonces el burro, ¿qué cree? Se puso contento. Se alegró mucho y se fue muy contento a trabajar porque no lo dejaban. Fíjense que el domingo que le tocaba descansar, los niños lo agarraban para subirse en él y andar ahí, ¿verdad? Pero bueno, esa es la ilustración del pobre burro que después se sintió contento. Vamos a nuestro tema, el enojo número 2. Y alégrense, aunque estoy preparando un tema que se va a titular 50,000 razones, fíjense. Bueno, ahí está la primera imagen de este niño que está enojado y mire la cara. Y mire esta otra imagen de cómo nos cambian hasta las cejas cuando nos enojamos. Mire el pelo, el gesto, y nos cambia hasta el color. Mire, nos ponemos verdes. Y ya dijimos que cara vemos, enojones no sabemos. Ya dijimos que camarón que se enoja se lo lleva la corriente, y el que se enoja hará locuras, dice la palabra de nuestro Dios. Mire algunas palabras que dan a entender el malestar. Enojo, dice, tiene que ver con la alteración, la aspereza, el atufo, el berrinche, la bilis, el cabreo, la cólera, el rebote, el coraje, el desagrado, el descontento, la desesperación, el disgusto, el enfado, la exasperación, la incomodidad, la indignación, ira, irritación, mal humor, moina, pique y rabia. Qué cosa, ¿verdad? Todo eso nos da a entender, ¿verdad? Molestia. Bueno, la pataleta, la rabieta, el berrinche es un enfado grande y violento que se muestra con llantos, gritos, gestos o irritación muy visible, mayormente en los niños y en uno que otro adulto. El enojo es una alteración del alma, y se puede extrovertir o se puede introvertir. Según, hay mucha literatura, fíjese, se puede encontrar libros de Federico Nietzsche y de muchos más. Hay mucho cine, mucha música, muchas personas donde se ve la apatía, donde se ve la molestia, la irritación, el enojo. Y ya Salomón lo decía muchos años atrás en Proverbios 19:3, decía que la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita. Fíjense, la persona misma tuerce su camino y después le queremos echar la culpa a los demás. Nos quedamos en el punto número 1, dijimos que eran 3 puntos nada más, y el punto número 1 estamos hablando acerca de por qué nos enojamos. Ya vimos algunos ejemplos donde vimos el por qué, donde además vimos el cuándo, vimos el cómo en ocasiones hasta el mismo papá, ¿se acuerdan del ejemplo que le tiró la lanza a su propio hijo? Vimos con quién nos enojamos, porque dijimos una cosa es enojarnos con el compañero, y aún hay que tener cuidado, porque hay compañeros que tienen influencias, que conocen a jefes. Entonces hasta con un compañero tenemos que tener cuidado con quién nos enojamos, ¿verdad? Enojarse con la suegra, con el perro, es muy diferente. Con el jefe no nos podemos enojar, ¿verdad? Vamos a tener que darle siempre la razón. Enojarse con Dios, con la esposa. Ya vimos pues varios ejemplos. Vimos el ejemplo de Caín, vimos el ejemplo de Balán, vimos el ejemplo de Saúl, el ejemplo de Jonatán, el ejemplo de Acab, y el ejemplo de David y el ejemplo de Usías. Y ahí yo les dejé una tarea, ¿verdad? Pero bueno, vimos el ejemplo de Amán, vimos el ejemplo de Naamán y vimos el ejemplo de Jonás. Ahí nos quedamos, ¿se acuerdan? En Jonás, cuando Dios le hace esa pregunta, ¿verdad? Desde que se hace bien en enojarse tanto, y él dice, hasta la muerte me enojo, pero porque no sabía los efectos del enojo. Y nosotros hoy vamos a conocer algunos efectos que nos van a ayudar para que aprendamos a trabajar con el enojo. Entonces ahora vamos a ver 3 ejemplos más, pero ya en el Nuevo Testamento.
Mire, este era un religioso, era un principal de una sinagoga. Lucas 13:14 dice: pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado el día de reposo. Yo me pregunto, analizando esto, era una mujer que había andado caminando por 18 años encorvada, que Satanás la tenía atada. Usted no sé, yo no sé si usted ha andado encorvado alguna vez por algún malestar, pero se siente feo. Y esta mujer tenía 18 años de andar encorvada. Y Jesús tiene misericordia de ella y la sana. Y este religioso, en vez de darle honra y gloria a Dios, si hubiera sido una hija suya, o su esposa, o él mismo, no le hubiera importado haber recibido la sanidad en sábado. Pero se enoja. Y Jesús le dice, ¿verdad? De que a poco tú, si tu animal se te va a un hoyo, ¿lo vas a dejar ahí? ¿No lo vas a sacar? Entonces, esta mujer, era necesario, pues, tener misericordia de ella, y Jesús tiene misericordia. Mire este otro ejemplo. Dice Proverbios 18:19, que el hermano ofendido, fíjese bien, el hermano ofendido es más tenaz. ¿Qué quiere decir tenaz? Persistente, que una ciudad fuerte. Y dice, y las contiendas con los hermanos son como cerrojos de alcázar. Alcázar quiere decir un castillo, una fortaleza. O sea, los malestares entre hermanos hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Porque, mire este ejemplo. Esta persona venía del campo. Yo no sé si venía soleado, pero usted sabe, cuando uno anda soleado, por ejemplo, ahorita en la mañana ahí poniendo esas cosas allá afuera, pues con el calor, pues suda uno y se incomoda. Hay que tener paciencia, ¿verdad? Pero este hermano venía del campo, dice la palabra de Dios, y oyó música y baile. Y preguntó a uno de los criados, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué celebramos? Que no me invitaron. Y dice, es que tu hermano ha venido y mandaron matar el becerro gordo y han hecho fiesta. ¿Y qué dice la palabra? Mire, dice, entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, fíjese. Empieza su papá a darle argumentos, pero él primero acusa a su hermano y dice, tu hijo, ¿sí?, que fue y se gastó todo su dinero allá con rameras y ahora ha venido y tú le haces fiesta. Y entonces el papá le dice, y a mí le dice, a mí, que te sirvo, que estoy aquí, no me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Y el papá le dice, hijo, pero si tú estás aquí, todo lo mío es tuyo. En cambio, tu hijo estaba muerto, estaba perdido y ha regresado, ha revivido. Entonces era necesario, dice, hacer esta fiesta. Entonces Dios hace fiesta cuando un pecador que está muerto en sus delitos y pecados se arrepiente y viene al Señor. Amén. Entonces, mire, los argumentos que el papá, yo no sé qué fin habrá tenido. ¿Se habrá desenojado o se habrá alegrado, verdad? ¿Habrá entrado en razón al oír los argumentos de su padre? Dios nos da argumentos y pues nosotros decidimos, ¿verdad? No tenemos el final de esta historia. Mire este otro ejemplo en Hechos 7:54. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. ¿De quién estamos hablando? De los judíos. Estamos hablando de Esteban. Cuando les predica aquel sermón larguísimo con mucha información, y primero los acusa de que son asesinos e hijos de asesinos. Mire, déjenme ver si lo tengo aquí para que veamos, porque no tengo todo el versículo, pero para que mire lo que le causa este enojo. Les dice Esteban, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistéis siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo?
a quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, dice nuestro pasaje, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes. Ellos se enfurecen y Esteban, ¿sabe qué hace? Ve la gloria de Dios. Ve a Jesús a la diestra del Padre y tiene la oportunidad de decirle, recibe mi espíritu. ¿Por qué? Porque no solamente se enfurecieron, sino que lo mataron a pedradas. ¿Por qué nos enojamos? Porque no hacemos las cosas bien. ¿Por qué nos enojamos? Por envidia. ¿Por qué nos enojamos? Por las injusticias. ¿Por qué nos enojamos? Porque una burra no quiere caminar. ¿Por qué nos enojamos? Porque no nos venden un terrenito que nos interesa. ¿Por qué nos enojamos? Porque no nos saludan, fíjese, y porque no se humillan delante de nosotros. Están acomodando, recordando los ejemplos que vimos la vez pasada. ¿Por qué nos enojamos? Porque Dios no hace las cosas como yo quiero y pienso. ¿Por qué nos enojamos? Porque Dios es clemente, fíjese, y misericordioso, piadoso, tardo en enojarse y de grande misericordia con otros. Pero para nosotros sí queremos que la tenga, ¿verdad? Pero cuando Él la tiene con alguien más, nos enojamos. Entonces, también nos enojamos porque el aire acondicionado se nos daña, ¿verdad, hermano Julio? Dios le preparó una calabacera a Jonás y se sentía rico. La sombra, qué rico se sentía con su aire acondicionado. Y de repente Dios dice que mandó un gusano y mandó hasta un sol. Después que le descompuso el aire acondicionado, le mandó un solazo también. Entonces, si Jehová nos pregunta a nosotros, ¿haces bien en enojarte tanto? Nosotros vamos a decirle, no, Señor, ayúdanos, ayúdanos. Entonces, llegamos entonces ahora al punto número 2, los efectos del enojo. Proverbios 14:17 dice, el que fácilmente se enoja, hará locuras. Así que, si usted se enoja, va a hacer locuras. Mateo 5:22, miren lo importante de este tema. Mateo 5:22 dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Así de serio es este asunto. Los efectos en la salud. Según estudios médicos, un 90% de las enfermedades parten de nuestras emociones. Toda emoción o sentimiento mal canalizado causa enfermedades. El enojo aumenta la presión sanguínea, primero, lo que con el tiempo puede provocar un deterioro en las arterias. Fíjense que un aire acondicionado, si está preparado con sensores de alta presión, se va a proteger. No tengo mi pañuelo, aquí está. Si está preparado con sensores de alta presión, se va a proteger. Por eso es necesario, después que se soldan todas las tuberías, es necesario hacerle, cuando se solda, si se le puede poner un poquito de nitrógeno para que salga las contaminaciones, ¿verdad? Es recomendable. Y después hay que hacerle un vacío por lo menos de 500 micrones, que son las unidades del vacío. ¿Para qué? Para que no queden residuos de contaminación adentro del sistema que pueda tapar la válvula de expansión o los filtros. Porque si no, si esa unidad continúa trabajando y se le tapa una de esas, se bloquea una de esas partes, va a suceder que va a explotar. Va a explotar. Entonces, si las arterias se van deteriorando porque nos enojamos mucho, se eleva el pulso cardíaco y se genera taquicardia, que es eso, ¿verdad? El aumento del pulso cardíaco.
se aumenta la producción de sustancias químicas como la adrenalina. A veces necesitamos la adrenalina, pero a veces no. Lo que altera el equilibrio natural del cuerpo, se provocan contracturas y dolores musculares. Así que la próxima vez que nos duela algo, a lo mejor quizás nos dimos una buena enojada, ¿verdad? Se acelera la respiración, se desequilibra el sistema inmunológico. Y ahí ya estamos mal, ¿verdad? Si nuestro sistema se descontrola, estamos expuestos. Mire, 3 preguntas. ¿Cuánta amargura se necesita para que se convierta en diabetes? No sabemos. Pero sí nos produce la diabetes. ¿Cuánto rencor se requiere para que se manifieste un cáncer? ¿Cuánta ira se precisa para que se convierta en gastritis u otros problemas estomacales? No sabemos. Motivos para enojarse sobran y siempre va a haber. Me encontré, yo no sé hace cuánto ¿cuándo fue la última vez que usted leyó los motivos del lobo? O que los oyó. No se lo voy a leer todo, pero una parte del poeta Rubén Darío, nicaragüense. Usted lo puede leer después, está gratis. Francisco salió, al lobo buscó en su madriguera. Cerca de la cueva encontró a la fiera, enorme, que al verle se lanzó feroz contra él. Francisco, con su dulce voz, alzando la mano, al lobo furioso dijo: paz, hermano lobo. El animal contempló al varón de tosco sayal, dejó su aire arisco, cerró las abiertas fauces agresivas y dijo: está bien, hermano Francisco. ¿Cómo?, exclamó el santo, es ley que tú vivas de horror y de muerte. La sangre que vierte tu hocico diabólico, el duelo y espanto que esparces, el llanto de los campesinos, el grito, el dolor de tanta criatura de nuestro Señor, ¿te han de contener tu encono infernal? ¿Vienes del infierno? ¿Te ha infundido acaso su rencor eterno Luzbel o Belial? Francisco de Asís se puso severo. Se fue a la montaña a buscar al falso lobo carnicero y junto a su cueva halló a la alimaña. En el nombre del Padre del Sacro Universo, conjúrote, dijo, oh lobo perverso, a que me respondas, ¿por qué has vuelto al mal? Contesta, te escucho. Como una sorda lucha habló el animal, la boca espumosa y el ojo fatal. Hermano Francisco, no te acerques mucho. Yo estaba tranquilo allá en el convento. Al pueblo salía y si algo me daban estaba contento y manso comía. Mas empecé a ver que en todas las casas estaban la envidia, la saña, la ira, y con todos los rostros ardían las brasas de odio, de lujuria, de infamia y mentira. Hermanos a hermanos hacían la guerra, perdían los débiles, ganaban los malos, hembra y macho eran como perro y perra. Y un buen día todos me dieron de palos, me vieron humilde, lamía las manos y los pies, seguía tus sagradas leyes. Todas las criaturas eran mis hermanos. Los hermanos hombres, los hermanos bueyes, hermanas estrellas y hermanos gusanos. Así me apalearon y me echaron fuera. Y su risa fue como un agua hirviente. Y entre mis entrañas revivió la fiera y me sentí lobo, malo de repente, mas siempre mejor que esa mala gente. Y recomencé
a luchar aquí. Hame a defender y hame a alimentar. Como el oso hace, como el jabalí, como para vivir tienen que matar. Déjame en el monte, déjame en el risco, déjame existir en mi libertad. Vete a tu convento, hermano Francisco, sigue tu camino y tu santidad. El santo de Asís no le dijo nada, le miró con una profunda mirada y partió con lágrimas y con desconsuelos. Y habló al Dios eterno con su corazón. El viento del bosque llevó su oración, que era: Padre nuestro, que estás en los cielos. Tiene bonita enseñanza, ¿verdad? Así que motivos para enojarnos siempre van a haber. Entonces, ¿qué podemos hacer? O lo controlamos o nos controla. Pero Dios, con su santa palabra y su santa sabiduría, Él nos invita a que miremos la intensidad y la frecuencia, y que le bajemos a nuestros enojos y que nos regocijemos en el Señor más y más. Mire lo que dice Proverbios 22:24. La primera recomendación: no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos. No sea que aprenda sus maneras y tomes lazo para tu alma. Esa es la primera recomendación. Así que, si no se juntan con usted, piense, a lo mejor usted es enojón, ¿verdad? Y se recomienda que si hay una persona que es enojona, iracunda, que no nos metamos con ella para que no aprendamos. Ahí lo dice la palabra del Señor, ¿verdad? Para que no aprendamos sus maneras y tomemos lazo para nuestra alma. Eclesiastés 7:9 dice: no te apresures, no te apresures, por favor, cálmate, despacito, con paciencia. Apresúrate a involucrarte en las actividades de la iglesia, apresúrate a llegar a tiempo a estas reuniones, apresúrate a hacer lo bueno, pero para esto no te apresures. Dice: no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Proverbios 16:32 dice: mejor es el que tarda. Sí, tardémonos, por favor, tardémonos, no que con poquito, no, tardémonos en airarnos, porque dice: el que se enseñorea de su espíritu es mejor que el que toma una ciudad. Y Proverbios 19:11 dice: la cordura del hombre, mire qué bonito este consejo. La cordura del hombre detiene su furor, y su honra, mire cuál es su honra: pasar por alto la ofrenda. Practiquemos esto en el nombre del Señor, mis hermanos, y vamos a sentirnos honrados. Que si me ofende, como decía un hermano, desde antes de venir a esta reunión, ya nosotros tenemos perdonados a todos por cualquier ofensa. Entonces, eso es lo que debemos de practicar. Y dice Efesios 4:26, fíjense, como que nos da permiso: airaos, pero no pequéis. Dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y más adelante dice: no deis lugar al diablo. Porque entonces sí, las locuras que vamos a hacer, si le damos lugar al diablo, van a ser tremendas. Así que Efesios 4:31 dice: quítese de vosotros, fíjense, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Colosenses 3:8 dice: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas. Si usted batalla con el enojo, yo no crea que lo domino, yo batallo también, de repente a veces me desconozco, me salen los motivos del lobo, pero si leyendo todo este capítulo de Colosenses, el capítulo número 3, ahí hay muchos buenos consejos que nos pueden ayudar para ir controlando más nuestro enojo. Y Filipenses 4:4 dice: regocijaos
¿sí? Regocijaos en el Señor, ¿cuándo? Siempre. Otra vez lo digo, regocijaos. Eso es lo mejor que podemos hacer, hermanos. Y para terminar, mire, nuestro Santo Maestro, él dijo en Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y Juan 14:27, nuestro Santo Maestro dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Mire, nosotros tenemos libertad de enojarnos, pero Dios nos dice que no, ¿verdad? Dios es paciente, es tardo en enojarse, pero Dios se enoja también. Y Dios se llena de ira también. Fíjense lo que dice Marcos 3:5. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, ¿de quién estamos hablando? De nuestro Santo Maestro. Yo no sé cuántas veces se habrá enojado, pero esta es una de las ocasiones. Dice, pero se enojó, pero además él se entristece. Dice, entristecido por la dureza de sus corazones. No solamente se enoja, pues, sino que se entristece al ver la dureza de las personas. Romanos 2:8 dice que la persona que no se arrepiente, dice que está acumulando ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Y Primera de Tesalonicenses 1:10 dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Usted quiere ser librado de la ira venidera? Tiene que refugiarse en Jesús. Porque dice Lucas 15:7, nuestro Santo Maestro, dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Fíjense que hay gozo en los cielos cuando una persona se arrepiente. Y la palabra de Dios nos dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcamos nuestro corazón. Así que yo le pido a Dios que nos ayude a lidiar de una mejor manera con nuestros enojos, y que por medio de Cristo tengamos esa ayuda, ese refugio y esa bendición de ser librados de la ira de Dios que viene. Así que si hay un canto de invitación, lo cantamos, y les invitamos a que continuemos gozándonos, regocijándonos en el nombre de nuestro Dios.